El aire en el auditorio principal del INEBET Summit 2025 vibraba con una mezcla de cafeína, ambición y la electricidad pura de las ideas que prometían remodelar el mundo. Era el epicentro global de la innovación, un crisol donde inversores multimillonarios, ingenieros brillantes y visionarios tecnológicos convergían para vislumbrar el mañana. Pantallas gigantes mostraban gráficos complejos, drones silenciosos flotaban ocasionalmente entregando agua a los ponentes, y el murmullo constante era un tapiz de jerga tecnológica y acuerdos susurrados. Pero toda esa energía colectiva parecía contener la respiración, enfocada en un solo punto culminante, la inminente aparición de Elon Musk. Su llegada fue precedida por un silencio cargado, como la calma antes de la ignición de un cohete. Cuando finalmente subió al escenario, la ovación fue atronadora. Allí estaba, el arquitecto de futuros audaces, el hombre que hablaba de Marte como si fuera un suburbio alcanzable y de fusionar mentes humanas con máquinas como un paso evolutivo natural. Irradiaba esa confianza magnética, esa aura de quien no solo predice el futuro, sino que lo construye activamente con cada decisión, cada tuit, cada lanzamiento exitoso. Estaba en su elemento, listo para desplegar su visión, consciente de su poder para inspirar y, a veces, para intimidar con la escala de sus ambiciones. Su reputación lo precedía, un genio innegable, pero también una figura polarizante, a veces percibido como distante, incluso abrupto, en su implacable búsqueda del progreso. Mientras Musk se preparaba para hablar, entre la audiencia selecta trajes caros, gafas de diseño, portátiles de última generación abiertos sobre las rodillas, había una presencia que rompía el molde. Sofía. 10 años. Había ganado la mención de honor juvenil de la cumbre por un proyecto escolar sobre bioinspiración para el diseño sostenible, un logro notable que le había conseguido un pase para el evento, acompañada por su orgulloso profesor. Con su vestido sencillo, una mochila con quizás algún cuaderno de bocetos, y sus ojos grandes y brillantes absorbiendo todo con una intensidad asombrosa, era una anomalía en ese mar de adultos influyentes. Observaba el escenario con una mezcla de timidez y una curiosidad casi científica, una pequeña chispa de potencial puro en medio de los titanes consagrados de la tecnología, prácticamente invisible para la mayoría. La presentación de Musk fue, como se esperaba, deslumbrante. Habló de los últimos avances de Starship, de cronogramas acelerados para la colonización de Marte, de la interfaz cerebro-computadora de Neuralink como el siguiente salto para la humanidad. Las imágenes proyectadas eran espectaculares, colonias marcianas bajo cúpulas de cristal, redes neuronales iluminándose en pantallas holográficas. Su discurso era una mezcla de audacia técnica y filosofía futurista, pintando un mañana donde los límites actuales parecían meros obstáculos temporales. La audiencia estaba hipnotizada, absorbida por la grandiosidad de la visión, por la certeza casi mesiánica con la que Musk describía esos futuros lejanos. Cuando terminó, el auditorio estalló en una ovación aún más fuerte que la inicial. Era el clímax esperado del evento. Llegó el momento de las preguntas y respuestas, una sesión siempre esperada por la posibilidad de una interacción directa, aunque a menudo predecible, con el magnate. Un moderador, un conocido periodista tecnológico con aire de suficiencia, tomó el control. Gracias, Elon, por esa visión inspiradora, dijo, antes de abrir el turno. Al instante, un bosque de manos se alzó, expertos en IA queriendo debatir algoritmos, capitalistas de riesgo buscando ángulos de inversión, ingenieros rivales con preguntas técnicas veladas. El moderador seleccionaba cuidadosamente, manteniendo el flujo rápido, en gran medida, dentro de los temas esperados. Sofía también levantó la mano. Tímidamente al principio, luego con una determinación tranquila que la hacía destacar a pesar de su tamaño. El moderador la pasó por alto varias veces, buscando nombres reconocidos o preguntas que prometieran un titular. Pero Sofía persistió, su mano firme en el aire, sus ojos fijos en el escenario. Quizás fue la insistencia silenciosa, quizás un momento de casualidad, o tal vez el moderador decidió incluirla por pura novedad o para romper la monotonía de preguntas expertas. Bien. Parece que tenemos tiempo para una última pregunta. Veamos. La joven de la fila 12, dijo, señalando hacia Sofía, quizás con una leve sonrisa condescendiente, esperando una pregunta infantil o ingenua.
Un asistente con micrófono se acercó a Sofía. El silencio volvió a caer sobre la sala, pero esta vez era diferente, teñido de curiosidad y una pizca de impaciencia. ¿Qué podría preguntar una niña de 10 años a Elon Musk en un foro como este? Sofía tomó el micrófono, sus nudillos blancos por la tensión. Respiró hondo, y su voz, aunque suave, resonó clara en el sistema de sonido. Señor Musk, comenzó, su mirada fija en él, usted habla de construir una nueva civilización en Marte, de llevar lo mejor de la humanidad. Pero... hizo una pausa, reuniendo valor. Pero me pregunto, ¿cómo decidiremos qué partes de nuestra humanidad llevaremos? Habla de tecnología, de supervivencia, de eficiencia, pero ¿qué hay de nuestra capacidad para el arte, para la compasión, para cometer errores y aprender de ellos? ¿Qué pasa con la poesía, con la música que nos hace llorar, con las historias que contamos sobre quiénes somos? ¿O solo vamos a llevar la parte lógica y productiva de nosotros? Su voz tembló ligeramente al final, pero la pregunta quedó suspendida en el aire, inesperada, filosófica, profundamente humana. ¿Cómo se asegura de que no dejemos atrás nuestra alma, solo para sobrevivir en otro planeta? El impacto de la pregunta de Sofía fue instantáneo y palpable. El silencio que siguió no fue de expectación, sino de puro desconcierto. En una sala acostumbrada a debatir sobre la viabilidad técnica y el retorno de inversión, una niña de 10 años acababa de introducir la filosofía, la ética y el alma misma de la humanidad en la ecuación de la colonización espacial. Las cámaras, que momentos antes mostraban gráficos complejos, ahora se centraban implacablemente en el rostro de Elon Musk. ¿Qué respondería a eso? No era una pregunta sobre la composición del regolito marciano o la eficiencia de los motores Raptor. Era una interpelación directa al propósito último de su empresa más ambiciosa. La tensión era casi física. Se podía sentir el colectivo contener la respiración. El moderador carraspeó, visiblemente incómodo, quizás buscando una señal de Musk para pasar a otra cosa, para cerrar la sesión. Los asistentes de Musk en las primeras filas intercambiaron miradas nerviosas. ¿Respondería con una de sus frases cortantes? ¿La descartaría con una broma tecnológica? ¿O la ignoraría elegantemente? Todos los escenarios parecían posibles, dada su reputación impredecible. Los segundos se alargaron, convirtiéndose en un tiempo suspendido. Y entonces, algo cambió en la expresión de Musk. Fue sutil al principio. La sorpresa inicial dio paso a una concentración intensa. Su mirada, que había estado barriendo la audiencia, se fijó en Sofía, no con condescendencia, sino con una nueva intensidad, como si realmente la viera por primera vez. Podías casi ver las ruedas girando en su mente prodigiosa. Aquí es donde el guión interno de Musk dio un giro inesperado. Su primer instinto, quizás, fue el del ingeniero, traducir la pregunta a términos técnicos. ¿Cómo cuantificar el alma? ¿Qué métricas usar para la compasión? Tal vez pensó en los algoritmos de selección de colonos, en los programas culturales planificados. Pero la profundidad en los ojos de la niña, la simplicidad honesta de su preocupación, pareció cortocircuitar esa respuesta preprogramada. Luego, quizás, vino la defensa del ego. La ligera irritación. ¿Quién era esta niña para cuestionar la visión que le había costado miles de millones y años de trabajo? ¿Acaso no entendía la magnitud del desafío, la prioridad de la supervivencia? Una respuesta afilada pudo haber estado en la punta de su lengua. Pero se contuvo. Algo en la pregunta de Sofía resonó más allá de la lógica y el ego. Tocó una fibra diferente, quizás una que él mismo había enterrado bajo capas de ambición y pragmatismo tecnológico. Finalmente, lo que prevaleció fue la curiosidad intelectual genuina, el rasgo que lo había impulsado toda su vida. Reconoció la validez intrínseca de la pregunta, la inteligencia no convencional que la había formulado. Vio que no era una crítica ingenua, sino una llamada de atención fundamental sobre el por qué detrás del cómo. Se dio cuenta de que, en su carrera hacia las estrellas, quizás estaba olvidando que era lo que realmente hacía humana a la humanidad que pretendía salvar. Ignorando por completo al moderador que ya empezaba a hacer gestos para concluir, Musk levantó una mano,
pidiendo silencio, aunque la sala ya estaba muda. Se inclinó ligeramente hacia el micrófono, pero sus ojos seguían fijos en Sofía. Espera un segundo, dijo, su voz más calmada ahora, reflexiva. ¿Quieres decir, si estamos tan enfocados en la logística de llegar y sobrevivir, que podríamos olvidar qué es lo que realmente valoramos como especie una vez que estemos allí? Sofía asintió tímidamente, animada por su atención genuina. Musk continuó, pensando en voz alta, casi olvidando a la audiencia, preservar la cultura, dices, el arte, la compasión, incluso nuestros defectos. Se frotó la barbilla, perdido en sus pensamientos por un instante. La interacción se había vuelto increíblemente personal, un diálogo silencioso entre el hombre que quería conquistar el futuro y la niña que le recordaba el valor del presente y del pasado humano. La audiencia permanecía inmóvil, testigo de un momento que trascendía la tecnología para tocar la esencia misma de su propósito. El breve pero intenso intercambio entre Elon Musk y Sofía concluyó. Un silencio expectante llenó el auditorio. Musk se enderezó, apartando la mirada de la niña para dirigirse de nuevo a la audiencia congregada. Hubo un cambio notable en su semblante. La seguridad habitual estaba todavía allí, pero atemperada por una capa de reflexión, quizás incluso de humildad, que pocos le habían visto mostrar en público. La tensión en la sala era máxima. ¿Cuál sería la conclusión? ¿Cómo cerraría este inesperado desvío del guión? Se aclaró la garganta. ¿Saben? Comenzó, su voz resonando con una calma sorprendente. Pasamos una cantidad ingente de tiempo, energía y recursos resolviendo problemas de ingeniería increíblemente complejos. Cómo construir cohetes más grandes, cómo generar oxígeno en Marte, cómo conectar nuestras mentes a la IA. Hizo una pausa, barriendo la sala con la mirada antes de volver a posarla en Sofía. Y en medio de toda esa complejidad técnica, a veces olvidamos hacer las preguntas más simples, y a la vez, más fundamentales. Se inclinó de nuevo hacia el micrófono, y esta vez, no había rastro de ironía ni de superioridad en su tono. Esa, dijo, señalando sutilmente hacia Sofía, esa es una de esas preguntas. Es una observación, increíblemente profunda. Repitió las palabras, como saboreándolas. Profunda. Nos obliga a preguntarnos no solo, ¿podemos ir a Marte?, sino, ¿para qué? ¿Qué llevamos con nosotros? ¿Qué tipo de futuro estamos construyendo realmente allí? Miró directamente a Sofía, y por primera vez, muchos en la audiencia vieron no al CEO multimillonario, sino a un ser humano reflexionando honestamente. Honestamente, continuó Musk, me has dado mucho en qué pensar. Mucho. Es fácil perderse en la tecnología, en la logística, y olvidar que el objetivo final no es solo plantar una bandera, sino llevar la esencia de lo que nos hace humanos, con todas nuestras complejidades, nuestras luces y nuestras sombras. Se produjo un murmullo de asombro entre la audiencia. Musk no solo no había descartado la pregunta, sino que la había validado de forma contundente y pública. Pero no se detuvo ahí. Tienes razón, admitió, y la admisión pública de una posible carencia en su visión fue quizás lo más sorprendente de todo. Es un aspecto crucial que necesita más atención, más debate. Asegurarnos de que no solo exportamos nuestra tecnología, sino también nuestra humanidad, nuestra alma, como tú dices. Luego, añadió, dirigiéndose de nuevo a la niña con una sonrisa genuina, Sofía, ¿verdad? Sofía asintió, con los ojos muy abiertos. Asegúrate, dijo Musk, haciendo un gesto hacia uno de sus asistentes en primera fila, de que alguien de mi equipo hable contigo después. Necesitamos más mentes como la tuya, haciéndonos las preguntas difíciles. Sigue pensando así. Sigue cuestionando. El mundo necesita eso. El impacto de sus palabras fue eléctrico. El silencio atónito que siguió duró apenas un instante antes de romperse en una ovación espontánea y atronadora. Pero esta vez, el aplauso no era solo para el carisma o la visión de Musk. Era para el momento mismo, para la inteligencia inesperada de una niña de 10 años, para la sorprendente humildad de uno de los hombres más poderosos del planeta, y para la chispa de conexión humana que acababan de presenciar.
Era un reconocimiento de que, quizás, las respuestas más importantes no siempre vienen de los lugares esperados. La ovación resonó en el vasto auditorio durante varios minutos, una oleada de emoción colectiva que contrastaba con la atmósfera puramente cerebral que había dominado el evento hasta entonces. En medio del aplauso, Sofía permanecía de pie junto a su asiento, una figura diminuta en la inmensidad de la sala, visiblemente abrumada. Una mezcla de incredulidad, alivio y una alegría radiante iluminaba su rostro. Quizás unas lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas, lágrimas no de tristeza, sino de pura validación. El moderador, recuperado de su sorpresa, sonreía ampliamente, reconociendo que acababa de ser testigo de uno de esos momentos que definen una carrera. Los organizadores del evento intercambiaban miradas de asombro. Nadie había planeado esto, pero era, sin duda, el momento culminante de la cumbre. Cuando los aplausos finalmente comenzaron a disminuir y la gente empezó a moverse, Elon Musk bajó del escenario. Rodeado como siempre por su séquito, hizo una pausa y cambió ligeramente su trayectoria, dirigiéndose hacia donde estaba Sofía. El gesto no pasó desapercibido. Por un instante, el círculo de asistentes y seguridad se abrió lo suficiente para permitirle acercarse a la niña y a su profesor. Se inclinó ligeramente para hablar con Sofía, no como el magnate dirigiéndose a una admiradora, sino casi como un colega reconociendo a otro. Las cámaras y los teléfonos móviles intentaban capturar el momento, pero la conversación fue breve y privada. Quizás le dijo algo como, «En serio, Sofía, no dejes que nadie te diga que tus preguntas no son importantes. La curiosidad es el motor de todo». O quizás, «Sigue aprendiendo, sigue leyendo. El mundo necesita tu forma de pensar». Un apretón de manos, una última sonrisa de ánimo, y luego fue absorbido de nuevo por la vorágine de su agenda. Pero el impacto de ese breve encuentro personal, después del reconocimiento público, fue inmenso para Sofía, un sello imborrable en su joven mente. La noticia corrió como la pólvora. En cuestión de horas, el clip de la pregunta de Sofía y la respuesta de Musk se volvió viral. Las redes sociales ardían con comentarios. Los titulares de los medios tecnológicos, que esperaban destacar los anuncios sobre Marte o Neuralink, tuvieron que cambiar su enfoque. Niña de 10 años desafía a Elon Musk sobre el alma de la colonización espacial, decía uno. La sorprendente humildad de Musk ante una joven genio, titulaba otro. El debate ya no era solo sobre la viabilidad técnica, sino sobre la ética, el propósito y la humanidad en la exploración espacial, todo provocado por la pregunta inesperada de una niña. La onda expansiva de ese momento había comenzado. El INEVET Summit 2025 concluyó, pero el eco de la interacción entre Elon Musk y Sofía perduró mucho más allá del cierre del evento. Para muchos de los asistentes y para millones que lo vieron online, ese momento se convirtió en el verdadero símbolo de la cumbre. No fue un nuevo gadget ni una proyección financiera lo que capturó la imaginación, sino un instante de genuina conexión humana y de inesperada humildad intelectual. Para Elon Musk, la experiencia fue más que una anécdota viral. Fue, quizás, una semilla plantada en el terreno fértil de su mente siempre activa. Un recordatorio de que la visión más audaz puede beneficiarse de las preguntas más sencillas y humanas. Que la verdadera fortaleza no reside solo en tener respuestas para todo, sino en la capacidad de escuchar, de reconocer el valor en perspectivas inesperadas, y de admitir que siempre hay algo nuevo que aprender, incluso de una niña de 10 años. Tal vez, en las futuras reuniones de planificación para Marte, la pregunta de Sofía sobre el alma de la misión resonaría, añadiendo una nueva dimensión a las complejas ecuaciones de la colonización. No fue una derrota, sino una expansión de su propio horizonte. Para Sofía, el reconocimiento público y el breve encuentro personal con Musk fueron una validación que trascendió cualquier premio o calificación académica. Fue la confirmación poderosa de que su voz, sus ideas, su forma única de ver el mundo, tenían valor. Que no necesitaba esperar a ser adulta o a tener títulos impresionantes para contribuir, para hacer pensar a los demás, incluso a las mentes más brillantes del planeta. Ese día le dio alas a su curiosidad innata y reforzó su determinación para seguir aprendiendo y cuestionando. El futuro, para Sofía,
Se abrió de maneras que ni ella ni su profesor habían imaginado al llegar a la cumbre esa mañana. Y para todos nosotros, la historia de Ilan y Sofía se convierte en una parábola moderna. Nos recuerda que la genialidad no tiene edad, que la sabiduría puede encontrarse en las fuentes más inesperadas si estamos dispuestos a escuchar. Nos habla de la importancia de la humildad, incluso o especialmente cuando se está en la cima del éxito. Y nos llena de esperanza. La esperanza de que las nuevas generaciones, con sus preguntas frescas y sus perspectivas no contaminadas, pueden ayudarnos a construir no solo un futuro más avanzado tecnológicamente, sino también más consciente, más humano. Esa es la verdadera fuerza. La fuerza de la esperanza que reside en la curiosidad, en la conexión y en la capacidad de sorprendernos y aprender unos de otros. Si esta historia te ha tocado el corazón, hay muchas más por descubrir. Suscríbete y acompáñanos cada semana en un nuevo viaje lleno de emociones, lecciones y humanidad. Porque a veces, una sola historia puede cambiarlo todo.